Buenas gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal. Esta vez estamos, después de mucho tiempo, subir otro video, pero vamos a hablar hoy sobre un tema interesante llamado el iceberg del Ecuador, para no perturbarme. Aquí en esto vamos a ver al respecto sobre lo que más se conoce del Ecuador y lo más profundo sobre el Ecuador. Realmente este iceberg se me hizo muy difícil hacerlo, pero realmente no estoy solo. Estoy acompañado de Fernando FFF, un youtuber que realmente lo conocí por ahí y decidimos hacer esta pequeña colaboración. Él va a hacer un nivel, ya está hecho el primero y el segundo nivel en su canal. Si quieren pasarlo a ver para que vean acá, se lo recomiendo mucho. Participé mucho por ahí. Y sin nada más, bueno, ¿qué es un iceberg? Un iceberg representamos todo lo que todo lo que es visible y todo lo que no es visible, como en el caso de la red oscura, la deep web. Pero no vamos a hablar de esa deep web, vamos a hablar sobre los secretos del Ecuador. Así que sin nada más, continúo con Fernando FFF y su canal en la descripción va a estar para que lo sigan. Y en el anterior video. Así que sin nada más, ponme la intro. El Hospital Eugenio Espejo, al ser un hospital donde varias personas han fallecido, es posible que guarde ciertas energías. Se cuenta que el espíritu de una niña ronda los pasillos del Hospital Eugenio Espejo. Se dice que ella murió de manera trágica y es conocida como la niña del ascensor. Los trabajadores del lugar dicen que la niña busca a sus padres. Cuando alguien entra en el ascensor, se dice que la pequeña te pregunta, ¿en dónde está tal piso? Le das una respuesta y seguidamente la niña desaparece. Varios trabajadores del lugar dicen que han vivido esta experiencia y no dudan de la existencia de este ente. Augusto Flores Andrade, es un tuitero miembro de un grupo de crítica al régimen, denominado Quinto Poder, quien empezó a recibir amenazas de muerte, contra él y su familia, si no cerraba su cuenta de Twitter y su página de Facebook. Según un sitio denominado Ubica Televisión, Augusto Flores Andrade se encontraba junto con su familia en su casa, al norte de Quito, cuando recibió la llamada del guardia de la urbanización, para decirle que habían dos individuos, sin identificarse, que querían pasar a dejar un regalo por Navidad. Augusto pidió de favor al guardia que recibiera el paquete y más tarde él lo recogería. Cuando abrió el supuesto obsequio, envuelto en papel de regalo y adjunto con una tarjeta navideña sin firma, encontró una caja que se asemejaba a un ataúd, y en su interior a un gato destripado, fotos de su esposa y sus hijos, además un mensaje en que se le concedía 24 horas para que cierre sus cuentas de Facebook y Twitter. Flores Andrade puso una denuncia en la fiscalía y hasta el día de hoy sigue con sus cuentas abiertas. Primeramente, ¿qué es el Reino de Quito? Bueno, se dice que es un antiguo estado indígena de existencia muy discutida y nada probable que, según sostiene el padre Juan de Velasco, fue constituido a fines del siglo VII, ocupando gran parte de los territorios andinos del Ecuador actual, desde Imbabura hasta las cercanías de Cañar. Según la historia del padre Juan de Velasco, fue fundado por los caras, quienes, luego de desembarcar en las costas de Manabí, conducidos por Carán, subieron hacia la cordillera y tras dominar a los quitus, se asentaron en la región y establecieron su poblado principal, en donde hoy se levanta la ciudad de Quito. La extensión territorial del tan discutido Reino de Quito no ha podido ser determinada, pues el mismo Velasco lo limita, ubicándolo exclusivamente en la región de Quito y sus alrededores, en un cuadro de 50 leguas de oriente a poniente y de norte a sur, entre las dos cordilleras de los Andes. Más adelante, en su historia el mismo padre Velasco dice: se hallaba situado este pequeño reino en el centro de más de 50 provincias o estados mayores y menores, casi todos independientes. Este último párrafo, al señalar que el Reino de Quito estaba rodeado de estados mayores y menores, casi todos independientes, confirma que estos no fueron parte de dicho reino. Esto en definitiva daría paso a que el Reino de Quito solo existió en la fantasía del padre Juan de Velasco, quien inclusive, en la introducción de la historia antigua de su misma obra dice: la mayor parte de lo que tiene probabilidad, lo produje en la historia natural, reafirmando que en su obra existen cosas que no son demostrables y que simplemente tienen poca probabilidad de ser ciertas. Más adelante dice que en su obra hace mención a lo que parece más conforme, o menos mal fundado, sin empeñarme en ser garante de la verdad.
El 6 de agosto de 1875, cuando García Moreno ingresaba al Palacio de Carondelet, un grupo de opositores ocultos entre las columnas del edificio procedió a atacarlo a tiros y machetazos en una emboscada. El grupo estaba conformado por el colombiano Faustino Lemus Rayo, exmilitar que había servido al gobierno garciano, el cual lo atacó con un machete, además de Roberto Andrade, Manuel Cornejo, Abelardo Moncayo y Manuel Polanco. Estos últimos arremetieron a quemarropa con sus revólveres al presidente. Su edecán, el comandante Manuel Pallarés, no pudo evitar el atentado ya que se encontraba desarmado, siendo él también víctima de algunos ataques. Algunos historiadores, como Wilfrido Loor, aseveran que a pesar de tener un revólver en su bolsillo, García Moreno no hizo nada debido a su fe religiosa. Falleció tiempo después al pie del altar de Nuestra Señora de los Dolores de la vecina Catedral Metropolitana. Bajo dicho altar consta la placa que dice: homenaje del Cabildo Arquidiocesano de 1968 al excelentísimo señor presidente Gabriel García Moreno, quien expiró junto a este altar de Nuestra Señora de los Dolores el 6 de agosto de 1875. Faustino Lemus Rayo intentó escapar por la Plaza de la Independencia, pero 4 soldados del cercano cuartel del Batallón número 1, que se encontraba en los edificios que albergan al Centro Cultural Metropolitano de Quito en la actualidad, le dieron alcance y le hirieron con espadas. Lo arrestaron y lo conducían al cuartel cuando un cabo de raza negra, llamado Manuel López, le disparó con su fusil y lo mató. Una placa de piedra recuerda el lugar del crimen con la siguiente leyenda: Dios no muere. Aquí cayó asesinado el presidente de la República, Dr. Gabriel García Moreno, el 6 de agosto de 1875. Llevaba en la mano un legajo de papeles y estos quedaron ensangrentados tras el ataque. Los asesinos gritaban: muere tirano. Muere jesuita. García Moreno contestó: Dios no muere. Bueno, de esto se dice que el cuerpo de Gabriel García Moreno fue velado en la capilla de San Pedro dentro de la Catedral Primada de Quito. El cadáver fue puesto en la silla presidencial, participando en su propio funeral vestido con ropa elegante. De este evento solo quedan pocas fotos a blanco y negro, que son conservadas en el Archivo Nacional. El padre del ex vicepresidente de la República Jorge Glas Espinel, fue acusado, en septiembre de 2011, de haber violado a una menor de 12 años, que era alumna del colegio que dirigía. La menor estaba embarazada. El 28 de septiembre de 2011, Glas acudió a la Fiscalía del Guayas a dar su versión de los hechos. La Fiscalía no dictó orden de prisión alegando que el caso no calificaba como delito flagrante. La chica parió un varón y Jorge Glas Viejo huyó del país. Su hijo Jorge Glas Espinel, entonces ministro coordinador de sectores estratégicos, habló por primera vez sobre el tema en octubre de 2011 y negó haber intervenido para impedir que se actúe con la libertad en la correcta administración de justicia en este caso. También reveló que, debido a circunstancias familiares del pasado, él no se había criado con su padre. En octubre de 2012, la jueza Marta Guerrero Macías dispuso que el menor deberá llevar el apellido Glas y fijó una pensión alimenticia de $292. La madre de la niña abusada siempre ha asegurado que la pensión nunca fue pagada. En noviembre de 2012, el presidente Rafael Correa escogió a Jorge Glas Espinel como su binomio para las elecciones presidenciales de 2013, que ambos ganaron. Glas Viejo fue detenido en Paraguay, el 13 de mayo de 2014, y fue deportado horas después en un avión de Copa Airlines, tras comprobarse que no había cumplido con los trámites migratorios de Paraguay, a donde había llegado con un pasaporte alemán a su nombre y con sello de entrada en octubre de 2011, a través de Puerto Falcón, frontera con Argentina. Pese al juicio que se le siguió, Glas Viejo jamás ha sido mostrado como el violador de la menor. Tampoco ha estado en la cárcel. Más bien ha sido protegido y ha permanecido en hospitales y clínicas por un aparente mal estado de salud. El 28 de septiembre del 2011, cuando fue trasladado a la PJ tras la denuncia en su contra, aseguró que recién se había sometido a una operación de corazón abierto. Es más, cuando se realizó la audiencia de juzgamiento, después de la cual le dictaminaron 20 años de prisión, apareció desde una cama de hospital junto a uno de sus abogados defensores con un tensiómetro en su brazo derecho. En el límite entre la provincia de Tungurahua y Cotopaxi, cerca de Salcedo, está la laguna de Yambo, que tiene sus aguas verdosas, lo que no permite mirar más de 1 metro de profundidad.
Se cree también que la laguna está encantada, ya que allí se hundió un tren del cual nunca se halló rastro alguno, ni del tren, ni de los pasajeros. Cuentan los moradores del sector que por la vía férrea que bordea peligrosamente las peñas sobre la laguna, corría un tren viejo, tan viejo y herrumbrado que parecía ser de color oscuro. La gente lo llamaba el tren negro. Un Viernes Santo, mientras hacía el recorrido de la tarde desde Quito hasta Riobamba, la locomotora tuvo que detenerse a la mitad del trayecto. Había llovido en la provincia de Cotopaxi y un gran derrumbe tapaba la vía. Los ferroviarios trabajaron el día entero para despejarla y solo cuando oscureció, los pasajeros se pudieron acomodar en los vagones y reiniciar la marcha. El tren negro pasó pitando por Salcedo antes de las 11 de la noche. Pero al llegar al sector de Yambo, donde los aguaceros habían arrastrado gran cantidad de lodo hacia los rieles, ocurrió el descarrilamiento con un rugido estruendoso. Los pasajeros, que dormían fatigados, despertaron al sentir que la máquina se precipitaba al vacío. Algunos alcanzaron a implorar a Dios por la salvación de sus almas. Otros pidieron perdón por ofender a Cristo al viajar en Día Santo. El tren dejó escuchar su estrepitoso silbato en medio de la noche. Como un monstruo agonizante cayó y se hundió en las aguas de la laguna sin fondo. Debido a que nunca se encontró rastro alguno, se cree que todos los ocupantes perecieron. Ellos se volvieron parte de la leyenda. Cada Viernes Santo, a las 12 de la noche, si uno pasa por la carretera hacia Ambato, escuchará el espantoso silbato del tren negro, acompañado por los gritos de las almas condenadas que penan en el fondo de las aguas. Si esto es cierto, pues me cagaría de miedo. Imagínense, escuchar ese pitido fuerte y los gritos de las personas. No sé ustedes, pero yo me iría corriendo de ese lugar. A finales de 1859, García Moreno desarrolló un proyecto de intervención europea en el país por medio de la propuesta de un protectorado del Segundo Imperio francés, que eventualmente podría abarcar otros países vecinos y convertirse en una monarquía andina, que correspondería a los intereses de la nación gala. El pedido se hizo por medio de 3 cartas a Emilio Trinité, encargado de negocios de Francia con sede en Guayaquil, y en una de ellas solicitó una asociación con el imperio dirigido por Napoleón III, similar a la que tenía Canadá con Reino Unido en aquella época. La Operación Auca fue una tentativa de contacto de 5 misioneros evangélicos estadounidenses con los indígenas guaraní de la selva ecuatoriana, los cuales realmente en quechua eran salvajes o llamados enemigos. Era una tribu aislada conocida por su violencia contra su propia gente y contra los extranjeros que ingresaban a su territorio. Con la intención de ser los primeros protestantes en evangelizar a los guaraní, los misioneros empezaron a hacer vuelos regulares sobre sus asentamientos en septiembre de 1955, soltando pequeños regalos como cazuelas y botones desde el aire. Tras varios meses durante los cuales intercambiaron regalos, el 2 de enero de 1956, los misioneros construyeron un campamento en Palm Beach, una barra junto al río Curacay, a unas pocas millas de los asentamientos guaraní. Sin embargo, su obra evangelizadora terminó bruscamente el 8 de enero de 1956, cuando los 5 misioneros, Jim Elliot, Nate Sandin, Edmund Dupuy, Peter Fleming y Roger John Day, fueron atacados y asesinados por un grupo de guerreros guaraní. La historia de sus muertes fue transmitida a todo el mundo y la revista Life cubrió el evento con un ensayo fotográfico. Después de esto, una familia siguió con esta misión evangelizadora de estos 5 misioneros. El caso del israelí que fue asesinado en la cárcel de Guayaquil fue por unos supuestos clientes que era Jacobo Bucaram, el hijo del expresidente Abdalá Bucaram, los cuales tuvieron en un caso de insumos médicos en el tema de la pandemia, entre intermediarios de la pandemia, porque se encontraron mascarillas, guantes, todos insumos médicos que se pueden encontrar. El israelí menciona esto porque supuestamente estaban
tomando dentro corrupción, hubo corrupción dentro de esto. Así podemos decir que los Bucaram lo mandaron a matar, se puede decir. Pero este es un tema sensible, así que no lo tomaré mucho en cuenta ahorita. Si quieren investigar sobre este caso, búsquenlo y continuamos. El caso Julian Assange. 24 de febrero del 2011. Un juez británico emitió un fallo donde acusó a Julian Assange por 4 delitos de agresión sexual, por lo que solicitó su extradición a Suecia para abrir su versión. El 19 de junio del 2012, el fundador de la organización Wikileaks, Julian Assange, se refugió en la embajada de Ecuador en Londres, luego de que el Tribunal Supremo británico autorizara su extradición a Suecia por el presunto delito de agresión sexual. Assange aseguró que era víctima de la persecución política, tras revelar miles de cables diplomáticos del Departamento de Estado de Estados Unidos. 5 de julio de 2012. El portal Wikileaks comenzó a publicar más de 2,4 millones de correos electrónicos de destacadas figuras políticas y compañías relacionadas con el régimen sirio y también con la oposición. 2019. Julian Assange fue detenido tras el retiro del asilo diplomático y la petición de extradición de Estados Unidos. También se le retiró su nacionalidad ecuatoriana. Bueno chicos, este ha sido el iceberg nivel número 3 y nivel número 4. Tengo que agradecer mucho a Fernando FFF por participar en esta colaboración conmigo. El siguiente video va a estar en su canal y voy a ayudar también en el nivel número 6, si no me equivoco. Espero que les guste mi participación, les recomiendo más gente, estén atentos a mi canal, al canal de él, y sin nada más chicos, nos vemos en el canal de él o nos vemos hasta la próxima en este querido, hermoso canal ecuatoriano Chuya Vida. Y sin nada, bueno, este video se está subiendo al 24, así que feliz día, señor Lazo.